Enrique, como les comentaba, fue seleccionado como ganador en la edición del año pasado del programa Acelerador y con él desarrollamos 2 proyectos. El primero de los proyectos se llama Occidente Accidente. Después les vamos a hablar porque aquí hay piezas que forman parte de esa investigación, que fue la investigación que hizo en la residencia artística, pero luego hizo Cavar el Río. Y Cavar el Río es eso que estamos viendo acá, donde hay una investigación que tiene e incluye piezas de, como les digo, de Occidente Accidente, pero también incluyó piezas nuevas que generó cuando regresó, después de haber ganado la residencia y haber hecho toda esta producción, regresó a la Amazonía de Iquitos y allá hizo una continuación de una microresidencia, autogestionada además, que como artista tiene un valor importantísimo. Entonces, para quienes no lo saben, PAL es el programa Acelerador, que es un programa anual en el cual nosotros abrimos una convocatoria y esa convocatoria los artistas presentan proyectos. Estos proyectos van con una temática anual y el artista o la artista que quede seleccionado, que en principio son 10, están durante 6 semanas trabajando en una cosa muy importante que es presentar su proyecto ante diferentes profesionales del ecosistema madrileño del momento en el que estén. ¿Qué significa esto? Recordemos que son artistas latinoamericanos, todos son migrantes y todos tienen menos de 5 años de haber llegado desde su país hasta Madrid. Si ya tienen más de 5 años no pueden participar en este programa, tenemos otros programas. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta, haciendo una investigación, que después de los 5 años los artistas ya tienen decisiones tomadas. Entonces, este programa tiene justamente ese valor y ese punto de partida, que es que nosotros entendimos lo que pasaba con los artistas en ese tiempo, entendimos que al 5.º año ya toman decisiones o se quedan haciendo la práctica artística con que decidieron o evolucionan o, como les digo, simplemente lo dejan. Entonces, nosotros desarrollamos este programa para que antes de que eso suceda, les presentamos, gracias a un proyecto que se ha seleccionado, como les comentaba, les presentamos a personas claves que pueden cambiar el futuro de su trayectoria artística. Les presentamos a galeristas, les presentamos a comisarias y comisarios, o curadores de arte, como decimos en Latinoamérica, le presentamos a programadores de salas, a gente de instituciones, a investigadores y gracias a eso puede impactar positivamente en su trayectoria y llegar hasta donde tienen que llegar. Porque una de las cosas que nosotros buscamos, y aquí hay diplomáticos y relacionados con el tema diplomático, una de las cosas más importantes que yo digo, en muchos de nuestros países los artistas son tan importantes como embajadores como el mismo cuerpo diplomático, en el sentido de que muchas veces presentan estas problemáticas que hay. Y una de las cosas que nosotros queremos es que de algunos países no hay representación verdaderamente diplomática que los apoye, otros sí. Y entonces, ¿qué pasa? Están aislados, están solos, no pasa nada, no tienen contactos, no tienen instituciones que los apoyen y ahí es donde nosotros comenzamos. Y bueno, somos muy pequeños, pero sí. Afortunadamente hoy en día ya contamos con muchísimo apoyo local y de las personas e instituciones y espacios con los que contamos como apoyo está Art, que por eso es que estamos acá. Los que vienen por primera vez, que creo que son todos que vienen por primera vez, ¿no? Sí. Bueno, ya en la visita pudieron entender un poco cómo funciona, aunque cuando vengan cada día van a encontrar un espacio totalmente diferente porque es un espacio vivo, maravilloso. Yo creo que eso es lo que nos seduce. Pero ellos tienen una cosa bellísima que es y lo van a hablar ellos claramente, pero ellos son una iniciativa privada que, así como nosotros, dedica y se aboca a que el arte y la cultura verdaderamente tengan un espacio plural, no convencional, y donde mucha gente diría no, ellos abren las puertas. Y yo creo que eso es lo que nos unió de alguna manera. Entonces, yo les he comentado, pero creo sí, que no a todos, que el 17 de septiembre está la exposición de Roma Maldonado. Exactamente. Te dejo que sí, y gracias por ese dato, porque justamente quien ganó la mención honorífica de ese mismo año de PAL es Rob Maldonado, un artista mexicano. Y ese artista mexicano
Además, tiene una investigación interesantísima a través del video, la memoria y los sonidos. Y justamente el premio que se da a quien gana esa mención honorífica es una exposición individual. Y la vamos a hacer aquí con Start en septiembre. Es una exposición interesantísima, cargada de nuevos medios, además de maneras poco convencionales de mostrar temas tan importantes como la memoria. De hecho, es muy interesante, como aquí vamos a ver cómo un artista habla de la memoria desde un punto de vista de lo decolonial, etcétera, etcétera, y en septiembre vamos a ver otra mirada totalmente diferente. Entonces, bueno, por favor, cuenta tú un poco acerca del proyecto. Gracias. Sí. Bueno, a ver, un poquito hemos ido hablando, pero yo voy a ser muy breve para no extenderlo muchísimo. Realmente, Start lo que es un proyecto Arte Cultura 360. O sea, para nosotros esto es una enorme nave nodriza donde cualquier expresión artística tiene cabida. Y siempre con una amplitud de miras y con una amplitud de ideas lo más amplia posible. Entonces, es un espacio vivo, como decía Kiki, y aquí lo bonito es que nunca sabes qué te vas a encontrar. De hecho, ese jaleo que habéis visto antes, somos también una localización de rodajes y ese jaleo que habéis transitado no estaba previsto. Pero no paramos lo que sucede. Si es dentro del ámbito del arte, dentro del ámbito de la cultura suceden cosas, creemos precisamente que lo que hay que dejar es que fluyan y que se conozcan desde dentro. Nos parece como muy importante ese punto. Y bueno, en cuanto a colaborar con Boom, es que estamos, yo creo, en un punto muy similar. O sea, realmente el arte es una pasión. El arte, lo he comentado antes con vosotros, que es el punto de que no puede ser algo tan creativo y algo tan bello, no puede quedarse en un punto de aburrimiento, no puede quedarse en un punto de no acción o de no avanzar o no investigar o no promover. Y bueno, yo creo que realmente es un poco también todo lo que nos ha unido. Nosotros en esta exposición que estáis viendo ahora mismo es White Balance, es una exposición de fotografía que se hace con convocatoria abierta anual, donde queremos mostrar toda la pluralidad que puede dar esa técnica. Y claro, cuando vimos el proyecto de Enrique, nos aunaba absolutamente todo, nos aunaba discurso, nos aunaba nuevas formas, nos aunaba una foto muy cuidada. Y dijimos, es que fue uno de esos proyectos que dice, ok, tenemos convocatoria abierta, pero obviamente también tenemos un poder de decisión de decir, por favor, esta carta está en la mesa, cógela, porque queremos que forme parte de esto. Entonces, pues eso es un espacio de sinergias, de apertura de orejas y básicamente de amor por el arte. Muchas gracias. ¿Y hasta aquí puedo leer? Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Enrique Peso Gómez, artista visual e investigador peruano. Este es el proyecto Cavar el Río, que está en el contexto de White Balance, que es un proyecto de investigación sobre territorios de España en diálogo con territorios de Amazonía. Cavar el Río es un proyecto de enunciación cultural y social en la que presento una investigación en dos territorios específicos. Mi migración a España, que representa estas narrativas coloniales dentro de este espacio, de este territorio, además de mi lugar de origen, que es Iquitos, y cuáles son esas narrativas que se generan en base a una mirada eurocentrista. El proyecto se divide en 3 capítulos, desde la llegada de Colón a América, el descubrimiento, entre comillas. Después, el descubrimiento del río de las Amazonas por el español Francisco Orellana. Y finalmente, el contexto de la segunda revolución industrial con la vulcanización del caucho. ¿Por qué el caucho? Porque es el elemento, el objeto intermediario que conecta, digamos, a Occidente con el territorio amazónico en periodo de finales del siglo XIX e inicios del XX. Y como este contexto o este hecho histórico o de dimensión europea y estadounidense genera una configuración tanto subjetiva, territorial, corporal, sobre los sujetos amazónicos occidentales. Y me refiero específicamente al periodo de la explotación del caucho. Y este proyecto gira en torno a esas narrativas. Ahora, ¿qué significa el hecho, el arte, la investigación artística se aproxime a esas narrativas? De que el lugar de enunciación en la que yo me ubico para hablar o gestionar una serie de problemáticas y cuestionamientos, como diría Aníbal Quijano, bajo este poder de la colonialidad, creo que es importante
puede como dar cuentas, ¿no?, de que a pesar que estamos hablando de un periodo extenso de casi 500 años desde la llegada de Colón a este territorio, pero cuando pensamos en un contexto contemporáneo en pleno siglo XXI, todavía estamos hablando de todo un proceso extractivo y todo un proceso de reconfiguración, de resignificación, ¿no?, sobre estos territorios. El proyecto se denomina Occidente-Accidente, pensando también en esas narrativas historicistas, ¿no? ¿Qué significa la historia en Occidente? Sería la pregunta, ¿no? ¿Qué significa o quiénes escriben la historia de Occidente? Evidentemente, como diría Walter Benjamin, son los vencedores. Además, es interesante cuando encontramos que parte de todo ese proceso historicista pues está contado a partir de eventos accidentales para justificación de la violencia de todo el proceso de conquista o todo el proceso de invasión, ¿no?, como querramos entender el proceso colonial. Y posteriormente, esta investigación, ¿no?, narra la institución del Museo de América aquí en España, específicamente en Madrid, y qué representa esta estructura, cuáles son las narrativas que engloban esto. Evidentemente el arte ingresa ahí como un dispositivo de cuestionar y de resignificar los códigos visuales que existen dentro de este territorio. Posteriormente, habité Madrid durante 3 años. Posteriormente, para continuar con esa investigación, retorno a Iquitos para entender cuáles son esos otros códigos que todavía están perpetuos o perennes en la realidad amazónica occidentalizada, pero evidentemente bajo una investigación artística. Es finalmente la base en la que se mueve este proyecto. Estando en Iquitos, desarrollo un proyecto en paralelo que denomino Cavar el Río, que es justamente el proyecto que está presente en este espacio, en la que Cavar el Río es una metáfora o una analogía, ¿no?, a qué representa esa idea utópica de cavar un río. La pregunta está básicamente si el río también es un cuerpo de agua en la que se puede reconfigurar, ¿no?, se puede extraer cosas del río. Claro, cuando entendemos la lógica de extracción, estamos entendiendo más a la lógica de la tierra, ¿no?, cómo se extrae. Entonces, estando en Iquitos, comienzo a desarrollar, es parte de esta investigación, ya interviniendo nuevamente un cuerpo, mi cuerpo, ya no solamente en Madrid, sino también ese cuerpo retorna a su lugar de origen. Y además de eso, hay un símbolo bastante importante que es la semilla del caucho, una semilla que compro en Amazon, aquí en España. Dentro de esos paralelismos, esas correspondencias de los términos Amazon y Amazonas, desarrollo, digamos, una problemática, ¿no? Planteo un problema ahí en la que digo, Amazon siendo el mercado ultra globalizado en la que consigues hasta caucho natural, y cómo esto podría también ser bajo un sistema capitalista o necrocapitalista como una suerte de Amazonía, ¿no? ¿Y qué significa llevar una semilla de caucho al Amazonas nuevamente para devolverlo a su lugar de origen? Y justamente la figura, ¿no?, de este díptico, ¿no?, en la que la semilla vuelve al río y se fusiona con el elemento natural que en su proceso industrial, en el proceso de la segunda revolución industrial, se convierte en neumático, se convierte en guantes quirúrgicos. Creo que este proyecto invita, ¿no?, a cuestionarse nuestro lugar de enunciación siendo sujetos, sea españoles, sea sujetos latinoamericanos, pero siempre bajo una mirada crítica y bajo una mirada reflexiva. Habitamos, ¿no?, este sistema capitalista que evidentemente invita a su propia desconstrucción, ¿no? Es un artista visual investigador peruano. Como ha comentado Kiki antes, formó parte de nuestro programa Acelerador durante el 2024. Y en concreto su obra parte un poco de la fotografía, pero ha explorado diferentes medios, como podéis ver en esta exposición, performance, video performance. Es un artista que trabaja en torno a la crítica de los relatos de América Latina y en concreto de la Amazonía, que él es de Iquitos, entonces es algo que está muy latente en su biografía, en su persona. Y trabaja un poco en torno a cómo esos relatos, ¿no?, pues tienen una visión muchas veces colonialista, neocolonialista, por encima, y subyacente está ese relato originario y ese relato que se ha sido tapado, ¿no?, por Occidente. Y en concreto, además, es muy interesante porque, bueno, él es egresado del Centro de la Imagen de Lima,
pero en un momento dado de su carrera se mudó para aquí, para España, estuvo en Madrid y aquí realizó 2 posgrados, uno en fotografía contemporánea por el EFTI y por otro lado también hizo uno de crítica cinematográfica en el ECAM. Entonces es muy importante dentro de su trayectoria, ¿no? Esa visión de crítica, en definitiva, y también dentro de lo que es la fotografía contemporánea, forma parte intrínseca de su desarrollo. Es un artista muy joven, tiene 31 años, así que como ha comentado Kiki, es el momento. Así como una pequeña hint, pero sí, es un artista muy joven y además el desarrollo que ha tenido su investigación durante los... Bueno, lleva ya años desarrollándola, lleva ya 11 años creo, una cosa así. Y este proyecto en concreto parte de intentar explicar la historia con H mayúscula, cómo se ha intentado explicar la historia con H mayúscula desde el accidente, por parte de Occidente, ¿no? De hecho, el proyecto que realizó durante la residencia, que la hizo durante el año pasado en Carabanchel, a través del programa PAL, comenzó a desarrollarse un poco en diferentes líneas conceptuales, principalmente teniendo muy en cuenta, ¿no?, él siendo de Iquitos, esa memoria local, ya que Iquitos fue durante finales del siglo XIX, principios del siglo XX, fue uno de los principales centros neurálgicos de la explotación del caucho, que se desarrolló a partir del proceso de vulcanización del caucho, que eso fue lo que luego generó la industria del neumático, del látex, etcétera, ¿no? Entonces, ese extractivismo que se desarrolló principalmente durante la segunda industrialización, cómo eso sigue latente en la contemporaneidad, no necesariamente con un extractivismo del caucho, porque ya ahora mismo hay otros espacios del mundo donde se realiza ese tipo de extractivismo, pero con otras fórmulas de extractivismo. Pues extractivismo del oro, de minerales... Cultural, efectivamente. Porque exacto. Siempre tendemos a pensar que se habla del recurso, ¿no?, de la naturaleza, y resulta ser que muchísimas veces el extractivismo también es arrancar de raíz, perdona que te haya interrumpido, Total. pero tus tradiciones para imponerte otras, ¿no? Que es esa onda entre el extractivismo y la colonialidad que siempre estamos criticando. Imponer tu religión. Efectivamente, entonces... y es destrozar todo esto para llevarlo a otra parte, muchas veces exotizado también, pero lo destruyes en el lugar, pero lo llevas exotizado hacia otras latitudes, ¿no? Y sacas provecho de ahí. Hay muchísimas maneras de verlo y de entenderlo, pero principalmente él trabaja a partir de esto, y te la paso para que en su momento les hables. Exacto. En concreto, este proyecto parte de 3 hitos históricos que forjan un poco la historia, efectivamente, que forjan la historia con H mayúscula, y a través de estas 3 fechas genera toda una serie de narrativa artística. La primera de las fechas es el descubrimiento accidental, de nuevo volvemos, ¿no?, al accidente para justificar pues toda una situación de colonización y de extractivismo absoluto de recursos materiales y sociales, en definitiva, y culturales. Un cambio del orden mundial a través de un accidente. Exacto. Lo que puede significar una cosa como esa, ¿no? Total. Y en concreto este primer punto, estas 3 fechas, que son las 3 piezas que veis, una aquí, otra aquí y otra aquí, que ahora os hablo de las demás. En concreto, si os acercáis, podréis ver que están generadas con imágenes. Y estas imágenes... Exacto, y esas imágenes las desarrolló durante la residencia. Las personas que iban a visitarle, él decía, vale, vamos a tomar la imagen, un poco haciendo un alegato de cómo tanto sujetos latinoamericanos como sujetos europeos, cómo está ese halo de tapar, ¿no?, de cerrar
esa historia latente que ha sido, en definitiva, tapada por el occidental, ¿no? por ese colonialismo. Y el gesto es un símil de lo que él está diciendo, y exactamente la ubicación era el invitado a la residencia, iba y él tapaba los ojos del invitado con un guante de látex. Que es un derivado del caucho, ¿no? Exacto. Entonces es como un símil justamente de esto, y todas estas fechas fueron construidas a partir de eso. Absolutamente todos los elementos que él desarrolla dentro de su trayectoria, y en concreto de este proyecto, es que están todos muy bien hilados, porque además el material forma parte intrínseca del proceso. En este caso, con un producto final, que es un guante de látex, pero también se puso a trabajar con látex líquido, y empezó a desarrollar instalaciones. De hecho, esta pieza, que se llama Siringa, es en concreto una bioperformance que realizó durante la residencia, donde básicamente lo que hace es desdibujar la blanquitud. En este punto de la pieza, en concreto, lo que hace es que este cristal lo cubre con látex líquido, que en un inicio el látex líquido es opaco. Y entonces, E impide que se vea. exacto. Él se coloca detrás del cristal y lo soporta durante 30 minutos, creo que es. Lo que pasa es que el vídeo está cortado, pero son 30 minutos en origen. Y espera durante ese gesto a que el látex se quede transparente y se le vea detrás, ese sujeto local. Y además lo echa con un guante de látex, que de nuevo es un poco ese gesto, ¿no? del producto final contra el producto más puro, ¿no? Que en teoría el producto más puro sería esto, que es una semilla de caucho. Exacto. Pero es un poco ese símil entre la materia prima, el producto final, y un poco cómo eso se extrapola a la contemporaneidad, porque muchas veces, y esto es algo que lo dice él en muchas ocasiones, que es, claro, la gente muchas veces ve mi trabajo y dice, vale, pero esto es algo que ocurrió hace 100 años, 200, 500, no, está latente. Por eso es que no nos gusta circunscribir el tema del extractivismo solamente al hecho de los recursos naturales, porque todavía hay conductas totalmente extractivistas en la contemporaneidad. La propia explotación del hombre por el hombre es una conducta extractivista y sigue estando vigente independientemente de dónde está, y nos hemos acostumbrado a eso, ¿no? Lo bello de esto, y esto no es posición del artista, sino de nosotros como MUP, es que es importante resaltar y mostrar este tipo de cosas siempre desde un punto de vista ahora propositivo. O sea, los problemas hay que señalarlos, los problemas hay que apuntarlos, hay que dejarlos. Nada mejor que el arte para hacerlo, ¿no? Pero también creemos que después de esto también tiene que haber diálogo para saber, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? O sea, ya estamos entendiendo el problema. Entonces, por eso es que nosotros siempre estamos proponiendo esto, porque mientras más gente entienda, mientras más gente vea y esté consciente de cosas con las que nos hemos criado, y parece que son naturales y que siempre han sido así, porque estamos hablando de 400, 500 años, no sabemos cuántos, ¿no? Es obvio que nuestra conciencia actual piense que eso es normal. Y es bello que el arte sea el factor que, ¿sabes?, mete el dedo en la llaga para invitarnos a cuestionar, a repensar, a generar preguntas. Y eso es lo que nosotros, ahora sí, como ecosistema, siempre queremos. Y por eso es que ustedes van a ver que en todo lo que nosotros proponemos hay temas tan profundos y actuales como estos, como también puede haber otras problemáticas del artista latinoamericano migrante en la contemporaneidad, ¿no? Y en concreto en esta pieza se hace muy patente, ¿no? Porque al final es esa capa blanquecina, esa blanquitud, que en un inicio está opaca y está tapándole, y en definitiva al final, cuando se va secando ese producto, va apareciendo su persona, ¿no? Es la imposición de la raza blanca como metáfora, ¿no?, sobre todas las culturas,
Además estamos en Europa, es interesante también entenderlo desde el punto de vista del eurocentrismo, ¿no? Pero después el trabajo del arte y del artista y de la cultura es hacer que eso sea transparente para que se pueda ver a través de ella y tengamos la capacidad de análisis. Es un poco también toda esta metáfora que hay por detrás. Absolutamente. Y además, volviendo un poquito a estas piezas, que creo que es importante mencionar durante el proceso de residencia, Enrique, a partir de estas 3 fechas, que bueno, la inicial es el descubrimiento accidental de América, la segunda es el descubrimiento o la expedición de Orellana al Amazonas, y la tercera, que es esa que está allí, es el descubrimiento accidental de la vulcanización del caucho. En concreto, estas 3 fechas, él las extrapola a una acción performativa que desarrolló. Esta es la prueba definitiva de ello. Hay como algunos hints dentro de la exposición de lo que fue esa ruta. Estas 3 fechas durante la residencia las propuso como unas rutas que desarrolló dentro de Madrid, donde simbólicamente hacía un viaje un poco haciendo reminiscencia a ese viaje, ¿no?, hacia el accidente. En la ruta inicial fue desde el Monumento a Colón hasta el Museo de América, que de hecho estas piezas que están aquí son el registro fotográfico de esa performance, del final en concreto de esa acción, donde llega al Museo de América con ese dispositivo y lanza el neumático hacia los muros del Museo de América, ¿no? Entonces, como un reclamo, ¿no? Ese choque, esa fuerza de, perdón que te interrumpa, pero de una institución que realmente podría interpretarse como que no representa realmente a Europa, sino a la visión que a América, perdón, sino a la visión que Europa tiene de América. Que en un inicio era Occidente-Accidente, que fue ese desarrollo que tuvo durante la residencia, luego se fue complementando con esta micro residencia que realizó de forma autónoma en Iquitos, en una manera de retornar de nuevo al Amazonas y explorar porque claro, al final aquí lo que desarrolló principalmente fue a través de lo que es el caucho como tal, pero esa sanación del río, del Amazonas, de volver a devolver, valga la redundancia, lo que se llevó otra vez al río, realiza un símil, ¿no?, una metáfora, y explora durante esta residencia cómo la semilla del caucho se devuelve al río, al Amazonas. Es muy curioso además porque hace una relación etimológica, ¿no?, en definitiva, donde la semilla comprada en Amazon, es que Enrique es todo simbología, es una maravilla. La compra en Amazon aquí en Madrid, se la lleva de vuelta allí, a Iquitos, y la lanza sobre el río, ¿no? Porque para él, en este proyecto, en Cavar el río, que es como en definitiva se llama este proyecto, es que hay que ahondar, ¿no?, que el río es una simbología de la herida colonial. Al final no es un sujeto pasivo, al final es continente de esa memoria y de ese llorar y de ese sufrimiento local. No importa si esta es la semilla o no que sale del Amazonas, es el hecho de la historia como tal. Él dice, esta pequeña semilla, todo lo que detonó, ¿no?, la explosión y la explotación que generó, y por eso la metáfora también de una toma tan cercana que genera eso, y luego la onda expansiva que trajo consigo. El punto de volver al Amazonas y de visualizarlo como una herida abierta, como un sujeto víctima de todo este proceso colonial, él toma una sábana, una tela, que es la que tenéis detrás, que además, yo lo hablaba con él, es una tela francesa, por lo que me dijo, como así una tela buena, ¿no?, entre comillas, según lo que se considera,
Y sí, por supuesto. Y le grabó con sangre de grado, que es una resina de látex que se extrae de otro árbol allí autóctono de la Amazonía, que es de color rojizo, entonces tiene un poco esa reminiscencia a la sangre, ¿no? En definitiva. Y lo que hace es poner esta frase que se engoma en las ramas muertas sobre el río invisible, que es un simbolismo de cómo se engoma, ¿no? Engoma hace referencia al caucho, en las ramas muertas hace referencia a las personas que masacraron durante el colonialismo, sobre el río invisible, que es el Amazonas. Y en un gesto por sanar, realiza esta performance donde toma esta sábana, se mete con ella en el Amazonas y hace un gesto de limpieza, intentando, porque en las culturas locales el agua del Amazonas se considera sanatorio, entonces un poco haciendo ese gesto de limpiar, de intentar con ese sujeto que es el río borrar esa historia, y no lo consigue. El Amazonas, ya como selva, ya como río, ¿qué significa? Pulmón del mundo, del planeta. Entonces ya es una cosa que no solamente queda localizada en un espacio que no tiene trascendencia y que no hay ningún tipo de, digamos, problemática posterior. No, esto es algo que definitivamente nos atañe a todos. Totalmente. Entonces, cuento todo esto para que empecemos a tener también conciencia de cómo una cosa tan pequeña como esta tiene un impacto mundial. Y el rol que tiene el arte de denunciarlo para que generemos conciencia y veamos a dónde tenemos que ver. Pues tú estás contando, me impresiona mucho esa foto que tienes detrás. Esta, Porque creo sí. que Enrique, con esa foto, directamente al espectador, le está poniendo en el lugar de qué opinas, qué piensas, qué has reflexionado, qué parte de culpa tienes y qué posición vas a coger a partir de ahí. Y que eres corresponsable. Cada uno de nosotros A mí ese dedo señalado, esa foto me parece brutal. Yo también. Es que Bueno, mira, me voy a poner la además es que es el centro de la propuesta de Enrique, o sea, él genera toda esta narrativa para generar una pregunta, para abrir un espacio de diálogo y ver, bueno, qué nos estamos llevando de esto. Totalmente. Y en qué nos afecta de forma individual a cada uno de nosotros, y esto se ve también en piezas como esta, donde de esta pieza formamos parte Kiki, yo, personas que han venido a la residencia de todo tipo. Es que todos somos esta pieza y todos somos esa pieza, y es el centro de su trabajo. Hemos confundido términos, hemos confundido progreso con consumismo, o sea, y como eso muchísimas otras cosas, ¿no? Yo creo definitivamente en la libertad de decisión de cada quien. Eso es en lo que yo más quiero, porque creo que además es necesario. Y creo que los modelos mixtos, y esto, insisto, esta es mi opinión, creo que los modelos mixtos son los exitosos. Creo también que la simbiosis es importante, y la simbiosis a veces parte porque alguien te haga preguntas que tú no te haces porque sencillamente estás tan sumido en tu modelo que no contrastas. Yo creo que debemos, y va a ser algo que nos va a enriquecer, someternos a modelos que nos permitan generar preguntas y oír respuestas diferentes a las que nosotros queremos escuchar. No creo en la incriminación, ¿saben?, deliberada para buscar sencillamente salir adelante, sino creo en la búsqueda de soluciones. Y yo siento que artistas como Enrique son absolutamente necesarios porque te hacen las preguntas incómodas que muchas veces no queremos hacernos, que nos hacemos los locos. Te hace pensar un poco. Y te hace pensar desde otro punto de vista. Disruptores que son importantes para sacarnos de nuestra zona de confort, Efectivamente. que es la única manera de evolucionar. Efectivamente. Mi convicción de vida, no solamente personal, sino familiar y profesional. Es así. Solo cuando tú estás dispuesto o dispuesta a salir de la zona de confort, por tu propia autocrítica, por tu propio cuestionamiento o por lo que te toque, digamos, del medio ambiente o del entorno, es
que vas a poder evolucionar, si no te vas a quedar como lamentablemente mucha gente en la vida que creció, pero no salió, digamos, de un entorno o de una situación personal o familiar o profesional, digamos, específica. Y yo creo que ahí es donde está la magia de la vida. Muchísimas gracias, de verdad, venir. A ustedes. Tener la oportunidad de gente que se pregunte cosas no muy cómodas, para nosotros es un privilegio. Entonces están invitados a visitar además a los otros artistas que forman parte de esta muestra, que ¿hasta cuándo dura? Cuéntanos. Hasta este viernes. Hasta este viernes. Así que vengan a esta y bueno, por favor vean White Balance. Muchísimas Muchas gracias. gracias.